Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que siempre genera interés y, para ser sinceros, un poquito de misterio. Vamos a hablar de uno de nuestros personajes favoritos, que últimamente nos ha dejado a todos con la boca abierta por sus declaraciones sobre su vida privada, sobre esa intimidad que él defiende a capa y espada. Si hablo de Can Yaman y de esa forma tan rotunda y personal con la que ha decidido proteger lo que es solo suyo, lo nuestro. Y créanme, cuando digo nuestro me refiero a esa burbuja especial que se crea en una relación, esa que solo pertenece a las dos personas involucradas. Así que si les intriga saber más sobre esta postura, sobre cómo Can Yaman está marcando ese territorio en su vida amorosa, quédense conmigo porque vamos a desgranar todo esto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que no se arrepentirán. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza, no solo por su talento actoral, sino también por su carisma arrollador y sí, también por esa vida personal que ha estado bajo el foco mediático de manera constante. Sin embargo, últimamente hemos notado un cambio. Una evolución en su forma de presentarse ante el público, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. El que antes quizás compartía un poco más, ahora parece haber trazado una línea muy clara. Una barrera no para aislarse, sino para proteger. Y esa protección se centra en la intimidad, en esos momentos y sentimientos que él considera sagrados y que, según sus palabras, deben ser nuestra intimidad, solo nuestra. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Por qué esta decisión ahora? Pues bien, vamos a analizarlo desde diferentes ángulos. Pensemos por un momento en la vida de una figura pública. Son personas que viven bajo un microscopio constante. Cada paso, cada gesto, cada palabra puede ser analizada, interpretada y a menudo, distorsionada. Para alguien como Can, cuya popularidad trasciende fronteras, esta exposición es aún mayor. Las redes sociales, la prensa rosa, los rumores, todo se mezcla en un cóctel explosivo que, tarde o temprano, puede afectar a la propia persona y a quienes la rodean. Y aquí es donde entra su defensa de la intimidad. No es un acto de rebeldía sin sentido, sino más bien una estrategia de autocuidado y, sobre todo, de respeto hacia su pareja y hacia la propia relación. Cuando Can dice nuestra intimidad, solo nuestra, está lanzando un mensaje muy poderoso. Está diciendo: hay un espacio en mi vida que no está abierto al público. Hay aspectos de mi relación que son privados y que no voy a compartir ni a debatir públicamente. Esto, lejos de ser algo negativo, puede ser interpretado como una señal de madurez y de un profundo entendimiento de lo que significa construir y mantener una relación sana. En un mundo donde todo parece estar a la venta, donde hasta los momentos más personales se exhiben para generar clics y visualizaciones, esta postura es refrescante y francamente admirable. Imaginemos las presiones que puede sentir una pareja. Si ambos son figuras públicas, la presión se multiplica. Las expectativas de los fans, la curiosidad de los medios, las especulaciones constantes, todo puede erosionar la base de una relación. Al poner un límite, Can está, en cierto modo, blindando su amor contra esas fuerzas externas. Está creando un santuario donde solo ellos dos pueden crecer y florecer, sin la interferencia de miradas ajenas o juicios prematuros. Es como decir: este jardín es nuestro y solo nosotros decidimos qué semillas plantamos, cómo lo regamos y cuándo admiramos sus frutos. Además, esta actitud también puede ser vista como una forma de preservar la autenticidad de la relación. Cuando se comparte demasiado, las cosas pueden empezar a sentirse performáticas. Las fotos perfectas, las declaraciones públicas grandilocuentes a veces pueden ocultar realidades diferentes. Al mantener la intimidad, Can y su pareja se aseguran de que su conexión se base en lo genuino, en lo que realmente sienten el uno por el otro, y no en lo que el público espera ver. Es un acto de honestidad consigo mismos y con la otra persona. Podríamos preguntarnos: ¿y si esta postura genera más morbo? A veces, lo desconocido atrae más. Sin embargo, Can Yaman parece haber calculado este riesgo. Su estrategia no es la de esconderse, sino la de reenfocar. Él sigue siendo una figura pública, activo en su carrera, pero ha decidido ser más reservado en cuanto a su vida privada. No es que esté negando su relación, sino que la está viviendo de una manera diferente,
una manera que él considera más saludable y sostenible. Y esto es algo que muchos deberíamos considerar en nuestras propias vidas, tanto si somos amosos como si no. Pensemos en las redes sociales. Son una herramienta fantástica para conectar, pero también pueden ser una trampa. Compartimos detalles de nuestras vidas, de nuestras parejas, de nuestros momentos felices. Y eso está bien hasta cierto punto. Pero ¿cuándo traspasamos esa línea? ¿Cuándo la exposición pública empieza a competir con la intimidad real? Kanyaman, de alguna manera, nos está mostrando que es posible tener una vida pública vibrante y una vida privada protegida. Es un equilibrio delicado, pero alcanzable. Su mensaje es, en esencia, un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es un asunto privado. Es un espacio de confianza, de vulnerabilidad compartida, de crecimiento mutuo. Y ese espacio no necesita la validación externa, ni los aplausos, ni las fotos para redes sociales. Lo que importa es lo que sucede entre dos personas, la conexión que construyen, los valores que comparten, los sueños que tejen juntos. Y él con esta firmeza está diciendo, eso es lo que valoro, y eso es lo que voy a proteger. Además, es interesante ver cómo esta postura puede empoderar a su pareja. Al no verse obligada a exponerse o a participar en un constante desfile mediático, su pareja también tiene la libertad de vivir la relación de forma más natural y sin presiones externas. Es una decisión conjunta sin duda y refuerza la idea de un equipo, de un frente unido ante el mundo. En este sentido, Kanyaman no solo está defendiendo su intimidad, sino que está redefiniendo lo que significa ser una celebridad en una relación. Está diciendo que no es necesario sacrificar la vida privada en el altar de la fama. Que es posible tener ambas cosas, pero con límites claros y un profundo respeto por lo que es verdaderamente importante. Y es que al final del día una relación se nutre de esos momentos compartidos en privado, de esas conversaciones susurradas, de esas miradas cómplices que nadie más ve. Es ahí donde se forja el verdadero vínculo. No se trata de secretismo, sino de discreción. No se trata de esconder, sino de preservar. Es una distinción sutil pero fundamental. Kanyaman no oculta su relación, simplemente elige no hacer de ella un espectáculo. Y esa elección dice mucho sobre su carácter y sus prioridades. Está demostrando que el amor verdadero no necesita ser mostrado para ser real. De hecho, a veces cuanto menos se muestra, más fuerte se vuelve. En el fondo, lo que Kanyaman está haciendo es recuperar el control de su propia narrativa. En lugar de dejar que los medios dicten cómo debe ser su vida sentimental, él está tomando las riendas. Está diciendo, esta es mi vida, y yo decido qué comparto y qué no. Y esa es una lección valiosa para todos nosotros. A menudo nos sentimos presionados a compartir cada aspecto de nuestras vidas en las redes sociales, a documentar cada momento, pero ¿a qué costo? Estamos perdiendo la capacidad de vivir plenamente el presente, de disfrutar de esos momentos íntimos sin la necesidad de capturarlos para el público. La postura de Kanyaman es un llamado a la reflexión. Nos invita a pensar en nuestras propias vidas, en nuestras propias relaciones. ¿Estamos protegiendo nuestra intimidad lo suficiente? ¿Estamos permitiendo que la exposición pública devalúe esos momentos que deberían ser solo nuestros? Él con su ejemplo nos demuestra que es posible vivir el amor de una manera auténtica y protegida, incluso en el ojo del huracán mediático. Y esa es una victoria, sin duda una victoria para él, para su relación y, de alguna manera, para todos nosotros que valoramos la autenticidad y la privacidad. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos estado hablando, Kanyaman ha adoptado una postura muy firme y decidida en cuanto a su vida privada, defendiendo su intimidad como un tesoro que solo le pertenece a él y a su pareja. Este enfoque, lejos de ser un intento de ocultar, es una estrategia consciente para proteger la autenticidad y la salud de su relación en un mundo mediático que tiende a invadir esos espacios sagrados. Su mensaje de nuestra intimidad, solo nuestra, resuena como un poderoso recordatorio de que el amor verdadero no necesita la aprobación ni la exposición pública para ser válido o fuerte. Al contrario, al preservar esa burbuja de privacidad, se fortalece el vínculo y se asegura un espacio para el crecimiento genuino de la relación, libre de presiones externas y de interpretaciones ajenas. Es una lección de madurez, de autocuidado y de un profundo respeto por lo que verdaderamente importa en una conexión humana. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo.
Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta postura de Can Yaman. ¿Creen que es la forma correcta de manejar la vida privada de una celebridad? ¿Les ha inspirado a reflexionar sobre su propia privacidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y útil, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación. Y por supuesto, si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.